Chicago, 1895. Al abrir el horno industrial en el sótano del hotel, los investigadores no hallaron ceniza de carbón, sino fragmentos de fémur humano y restos de joyería infantil. A.H. Holmes no solo diseñó un laberinto de muerte, construyó una planta de procesamiento de cadáveres. ¿Cuántas vidas se desvanecieron realmente en ese fuego antes de que el horror fuera descubierto? Chicago, 1895. El humo de las locomotoras se mezcla con la neblina del lago Michigan. En la esquina de la calle 63 y Wallace se alza una mole de ladrillo conocida por los vecinos como el Castillo. Un edificio de 3 plantas que ocupa una manzana entera. Silencioso, hermético, la policía de Chicago no busca fantasmas. Busca pruebas de un fraude de seguros que ha derivado en algo mucho más oscuro. Al cruzar el umbral del sótano, el aire cambia. Se vuelve pesado. El ambiente está saturado por un hedor persistente a gas ciudad y carbón húmedo. No hay ventanas. Solo la luz mortecina de las lámparas de aceite que portan los agentes. El suelo es de tierra apisonada y cal. El detective Frank Keller observa las paredes. El diseño es irracional. Pasillos que terminan en muros sólidos. Habitaciones sin ventilación conectadas a una red de tuberías de gas controladas desde el dormitorio principal de Herman Webster Magid, alias HH. Holmes, en el centro de la estancia principal del sótano, se encuentra la pieza clave de esta arquitectura del exterminio. Un horno industrial. Es una estructura de ladrillo refractario, de dimensiones inusuales para un hotel. No está diseñado para calentar el edificio. Su capacidad calorífica es excesiva. Es un crematorio privado. Geyer ordena tamizar las cenizas. El trabajo es lento, meticuloso. Bajo la primera capa de hollín, los investigadores encuentran algo que brilla. Es oro, una amalgama de joyas fundidas. Un anillo de compromiso deformado por el calor extremo. Un pendiente. El metal precioso no arde, solo cambia de forma, conservando el rastro de quienes una vez lo portaron. Entonces, aparece la evidencia biológica. Fragmentos óseos, un trozo de fémur que no llegó a pulverizarse, una pelvis parcialmente carbonizada. Los antropólogos forenses de la época confirman lo inevitable. Los restos pertenecen a varias personas. Mujeres, niños. Holmes no era un hombre impulsivo, era un gestor de la muerte. Su método era frío, calculado, milimétrico. Las tuberías de gas en las habitaciones superiores no eran un error de construcción, eran herramientas de asfixia. Una vez que el pulso se detenía, los cuerpos descendían por un montacargas oculto directamente a este sótano. Aquí, el proceso de desaparición era sistemático. El horno trabajaba durante la noche. El humo negro se perdía en el cielo industrial de Chicago, confundiéndose con el de las fábricas cercanas. Nadie sospechó nada. El ruido de la ciudad ahogaba el horror que ocurría bajo el nivel de la calle. En un rincón, la policía halla una mesa de disección con manchas que el tiempo no ha logrado borrar. Cerca, cubetas con ácido sulfúrico. Holmes conocía la anatomía humana. Sabía cómo reducir a un ser humano a sus componentes básicos para luego vender los esqueletos a escuelas de medicina. Negocio y muerte en una misma ecuación. La investigación revela que el castillo no era un hotel. Era una trampa mecánica, un matadero humano diseñado con una lógica comercial despiadada. Cada trampilla, cada pared falsa y cada conducto de ventilación tenía un propósito logístico. Holmes observa desde su celda, manteniendo una calma imperturbable. Su caligrafía es perfecta al escribir sus confesiones, alternando verdades con mentiras para confundir a la prensa. Pero las cenizas del sótano no mienten. Los restos de nácar de un botón de vestido infantil encontrados entre el carbón hablan por los que ya no tienen voz.
La arquitectura de la muerte ha sido desmantelada. El castillo de Englewood comienza a revelar sus secretos más atroces bajo el rigor del bisturí policial. La ciudad intenta olvidar, pero el olor a gas y carne quemada parece haberse filtrado para siempre en los cimientos de ese suelo. Los agentes continúan excavando en la oscuridad. Cada palada de tierra revela un nuevo fragmento de una historia que la razón se resiste a aceptar. El sótano de Holmes no era un lugar de locura, sino de una lucidez criminal absoluta. Mientras el sótano revelaba su naturaleza industrial, en las plantas superiores del castillo, el detective Geyer y su equipo descubrían el sistema nervioso de esta maquinaria. No era una construcción caótica, era un organismo diseñado para el control absoluto. En el despacho de Holmes, tras una pared de madera de roble, los investigadores hallan un panel de mandos rudimentario pero efectivo. Una serie de válvulas de cierre permitían regular el flujo de gas de alumbrado hacia habitaciones específicas del segundo piso. No había interruptores en los cuartos de los huéspedes. El poder de la vida y el aire estaba literalmente en las manos de Holmes mientras permanecía sentado en su escritorio. Al inspeccionar la habitación número 12, una de las llamadas habitaciones de asfixia, los agentes notan algo inusual en el revestimiento de las paredes. Debajo del papel tapiz hay planchas de hierro. El aislamiento no era térmico, sino acústico. Un diseño hermético que transformaba una estancia de hotel en una tumba de vacío. En la parte interior de la puerta, a la altura de los ojos, los peritos encuentran marcas profundas. No son defectos de la madera. Son surcos dejados por uñas humanas en un intento desesperado por encontrar una salida que nunca existió. Pero la ambición de Holmes no se limitaba a la ejecución. La investigación documental comienza a arrojar luz sobre el motor económico de sus crímenes, el fraude de seguros. A través del análisis de la correspondencia incautada, surge un nombre que se vuelve central en la trama: Benjamin Pitezel. Socio, cómplice y finalmente víctima. Holmes no solo había acabado con Pitezel en Filadelfia para cobrar una póliza de $10,000, sino que mantenía bajo su custodia a 3 de los hijos del fallecido: Alice, Nellie y el pequeño Howard. Geyer sospecha que el rastro de cenizas en Chicago es solo el prólogo. La calma de Holmes en su celda es la de quien sabe que ha dejado un rastro difícil de seguir a través de varios estados. El detective comienza a reconstruir el itinerario de Holmes durante los meses previos a su captura. Es una persecución a través de registros de hoteles, facturas de transporte y testimonios de vecinos en ciudades como Indianápolis y Toronto. En el castillo de Englewood, las excavaciones se intensifican. En un pozo de cal viva oculto bajo el suelo del sótano, los agentes desentierran un cráneo infantil. La estructura ósea está gravemente dañada por la corrosión química, pero la odontología forense de finales del siglo XIX empieza a trazar conexiones aterradoras. La prensa de Chicago, sedienta de detalles, comienza a llamar a Holmes el architorturador. Sin embargo, para la policía los hallazgos trascienden el sensacionalismo. Cada objeto catalogado: un par de zapatos de mujer de la talla 36, un corsé con los cordones cortados, un reloj de bolsillo detenido a las 3 de la mañana, es una pieza de un rompecabezas que desmiente la versión de Holmes sobre desapariciones voluntarias. El sótano no ha terminado de hablar. Tras una pared de ladrillos que parece más reciente que el resto, los agentes detectan un hueco. El sonido al golpear es sordo. Hay otra estancia, un espacio que no figura en los planos presentados ante el Departamento de Urbanismo de la ciudad. Una habitación sin puertas visibles desde el pasillo principal. Geyer ordena derribar el muro. El polvo de ladrillo inunda el ambiente, y mientras la linterna corta la oscuridad del nuevo recinto, el equipo de investigación se detiene en seco. No hay hornos aquí, ni mesas de disección.
Solo una estructura de madera que se asemeja a un potro de tortura medieval, adaptado con poleas y cuerdas modernas. El rigor de la investigación criminalística se enfrenta ahora a una pregunta que hiela la sangre de los agentes. ¿Cuánto tiempo pasaban las víctimas en este espacio antes de que sus restos llegaran al horno? Holmes, desde su celda, pide papel y pluma. Asegura que está listo para confesar nuevos detalles, pero sus palabras, cargadas de cinismo, parecen ser solo otra maniobra para ganar tiempo mientras el país entero contiene el aliento ante lo que está emergiendo de las entrañas de Englewood. Mientras en Chicago los operarios siguen desmantelando los muros del castillo, el detective Frank Geyer inicia un viaje que lo llevará a recorrer miles de kilómetros tras la sombra de un hombre que viajaba con un cargamento invisible, la sospecha de un triple filicidio. Geyer no se deja seducir por las historias de pasadizos secretos que inundan los tabloides. Su método es el de la lógica fría, el rastreo de registros de equipaje y el interrogatorio a dueños de casas de alquiler. El itinerario de Holmes se revela como un macabro juego de prestidigitación. En septiembre de 1894, Holmes se desplazaba de una ciudad a otra con un séquito fracturado. En un hotel se registraba él con la viuda de Pitecel, Carrie, a quien mantenía engañada, asegurándole que su marido estaba escondido en Sudamérica, en otra pensión, a pocas manzanas de distancia. Ocultaba a los 3 hijos mayores de la mujer. El depredador mantenía a la madre y a los hijos en la misma ciudad, pero en compartimentos estancos, evitando que se cruzaran mientras él operaba en el espacio intermedio. La investigación se traslada a Indianápolis. Geyer, tras revisar cientos de anuncios de alquiler, localiza una pequeña casa en el suburbio de Irvington que Holmes ocupó brevemente. El testimonio del propietario es clave. Recuerda a un hombre de modales refinados que insistió en reparar la estufa de la cocina por su cuenta. Al inspeccionar el tiro de la chimenea y el sótano de aquella vivienda, el equipo de Geyer no encuentra un laboratorio de disección como el de Chicago, sino algo mucho más rudimentario y por ello más estremecedor. Entre las cenizas acumuladas, los peritos recuperan fragmentos óseos carbonizados que no pertenecen a un adulto. El hallazgo de un juego de dientes infantiles y un trozo de fémur parcialmente calcinado confirma la peor de las hipótesis. Howard, el hijo menor de Pitecel, de apenas 8 años, no ha desaparecido voluntariamente. Ha sido eliminado por una cuestión de logística y ahorro de costes. A miles de kilómetros de distancia, en su celda de Filadelfia, Holmes comienza a redactar lo que él denomina su confesión. Por una suma de $7,500 pagada por el imperio periodístico de Hearst, el prisionero se dedica a mezclar verdades parciales con mentiras flagrantes. En sus escritos, Holmes llega a afirmar que su apariencia física está cambiando, que sus rasgos se vuelven diabólicos y que el propio Satanás guía su pluma. Es una estrategia de defensa psicológica. Si no puede ser inocente, será un fenómeno sobrenatural. Cualquier cosa antes que un estafador de seguros que recurrió al asesinato sistemático para cubrir sus huellas. Sin embargo, la ciencia forense de 1895 empieza a cerrarle el paso. En el castillo de Englewood, el análisis de las tuberías de gas revela una conexión irregular. Los investigadores descubren que Holmes había instalado válvulas de control en su propia habitación que le permitían inundar de gas cualquiera de las estancias del segundo piso de forma individual. No era solo un hotel, era una máquina de asfixia controlada a distancia. El 15 de julio, la búsqueda de Geyer llega a Toronto, Canadá. Siguiendo el rastro de un baúl de gran tamaño que Holmes transportaba, el detective alquila una pala y desciende al sótano de una casa en la calle Vincent, a menos de 1 metro de profundidad, bajo el suelo de tierra batida. La humedad del terreno ha preservado lo que el fuego en Indianápolis intentó destruir. Geyer encuentra los cuerpos de Alice y Nellie Pitecel.
están colocadas una junto a la otra en una fosa estrecha. El informe forense preliminar indica que fueron encerradas vivas en el baúl de Holmes y asfixiadas a través de un orificio por el que se introdujo una manguera de gas. La noticia del hallazgo en Toronto llega a Chicago como una descarga eléctrica. La opinión pública ya no solo ve en Holmes a un estafador o a un architorturador de adultos, ahora es el asesino de niños más buscado del siglo. Pero mientras la policía canadiense y la de Chicago intentan coordinar las pruebas, un nuevo incendio estalla en el castillo de Englewood bajo circunstancias extremadamente sospechosas, amenazando con destruir las evidencias que aún permanecen ocultas tras los muros de doble fondo. El tiempo se agota para los investigadores y Holmes, en su celda, sonríe al leer los titulares. Todavía guarda un secreto sobre el destino de los restos que nunca salieron de Chicago. El incendio que devora parte del castillo de Englewood la noche del 19 de agosto de 1895 no logra, sin embargo, borrar la evidencia más comprometedora. Cuando las llamas son sofocadas, los investigadores de Chicago, presionados por la indignación nacional que ha provocado el hallazgo de los niños Pitecel en Toronto, descienden a las entrañas del edificio con una determinación renovada. Lo que encuentran al remover los escombros y el lodo del sótano despoja a la estructura de cualquier pretensión de ser un hotel. Es una fábrica de procesamiento de restos humanos. En el subsuelo, la policía descubre un horno de alta temperatura, lo suficientemente grande para albergar un cuerpo humano con rastros de materia orgánica calcinada en sus paredes. Junto a él, 2 tanques de madera reforzados con plomo contienen residuos de ácido sulfúrico y sosa cáustica. No son herramientas de un hotelero, sino de alguien que comprende la química de la descomposición. El análisis forense de la época, aunque rudimentario, identifica entre la tierra batida del sótano miles de fragmentos óseos. Se solicita la ayuda de antropólogos del Field Museum de Chicago, quienes confirman que, entre los restos de animales, se encuentran huesos de pelvis y costillas pertenecientes a varias mujeres jóvenes. La investigación da un giro aún más macabro cuando los detectives interrogan a un artesano local, un articulador de esqueletos llamado Charles Chappell. Su testimonio es demoledor. Holmes le entregaba cadáveres frescos para que les quitara la carne y los preparara como esqueletos anatómicos, que luego el propio Holmes vendía a escuelas de medicina por sumas que oscilaban entre los 25 y los 50 dólares. El castillo no solo era un lugar de ejecución, sino el centro de un negocio de suministros médicos basado en el asesinato sistemático. Mientras tanto, en Filadelfia, el fiscal de distrito George S. Graham observa con cautela el frenesí mediático de Chicago. Graham sabe que los crímenes del castillo son difíciles de probar individualmente debido a la destrucción de los cuerpos, por lo que decide concentrar toda la maquinaria judicial en el único caso donde la evidencia es irrefutable: el asesinato de Benjamin Pitecel. El juicio se fija para octubre de 1895. Desde su celda, Holmes cambia de táctica. Al enterarse de que la opinión pública lo llama ahora el archidiablo, decide alimentar esa imagen para preparar el terreno de una posible defensa por locura. En sus escritos empieza a relatar cómo, supuestamente, sus víctimas le imploraban clemencia, detallando métodos de tortura que la policía aún no ha podido verificar. Es un juego de espejos. Holmes intenta saturar el caso con tal cantidad de horror que la verdad jurídica quede sepultada bajo el mito. Sin embargo, el detective Frank Geyer tiene una última pieza del rompecabezas que no encaja con la narrativa de genio del mal que Holmes intenta vender. Al revisar la correspondencia interceptada, Geyer descubre que, mientras Holmes trasladaba a los niños Pitecel de ciudad en ciudad antes de matarlos, les obligaba a escribir cartas a su madre, Carrie Pitecel, diciéndole que estaban bien y que pronto se reunirían con su padre. Cartas que Holmes nunca envió y que guardaba como trofeos de su capacidad de manipulación. El 28 de octubre de 1895,
comienza el juicio en Filadelfia. Holmes aparece en la sala con una calma gélida, rechazando a sus abogados y asumiendo gran parte de su propia defensa. Pero cuando el fiscal Graham presenta ante el jurado el cráneo de Benjamin Pitezel, recuperado de la tumba en la que Holmes creía haberlo ocultado para siempre bajo un nombre falso, la fachada del prisionero empieza a resquebrajarse. La ciencia forense del siglo XIX está a punto de enfrentarse a la mente criminal más metódica que Estados Unidos ha conocido hasta la fecha, y el testimonio de una superviviente inesperada está por cambiar el rumbo del proceso. La voz de Carrie Pitezel, sentada en el estrado de los testigos, rompe el pesado silencio de la sala. No es solo la viuda de la víctima. Es el testimonio vivo de una tortura psicológica que se extendió durante meses. Mientras Holmes la observa con una indiferencia que hiela la sangre de los presentes, Carrie detalla cómo el hombre que llamaba amigo la mantuvo viajando por medio país, a menudo a solo unas manzanas de distancia de sus propios hijos, sin permitirle jamás verlos. La estrategia de la fiscalía es clara: humanizar la tragedia frente a la frialdad técnica que Holmes intenta imponer en su autodefensa. Pero el golpe definitivo no viene de los testimonios, sino de la meticulosa labor de campo del detective Frank Geyer. El jurado escucha, contenido, el relato de la odisea de Geyer por el Medio Oeste y Canadá, siguiendo el rastro de un hombre que viajaba con 3 niños, Alice, Nellie y el pequeño Howard. Geyer reconstruye una cronología de horror que despoja a Holmes de su aura de genio para revelarlo como un infanticida metódico. En Toronto, la investigación alcanza su punto más sombrío. Geyer narra ante el tribunal cómo alquiló una pala a un vecino y comenzó a cavar en el sótano de una casa en el número 220 de Vincent Street, donde Holmes se había alojado brevemente con las niñas. A menos de 1 metro de profundidad, el detective encontró los cuerpos de Alice y Nellie Pitezel enterrados en una tumba improvisada. El detalle que estremece al jurado es de una naturaleza puramente forense. Las niñas habían sido asfixiadas dentro de un gran baúl de viaje al que Holmes conectó una manguera de gas. Los peritos confirman que las marcas de dedos en el interior de la tapa del baúl coinciden con un intento desesperado por escapar. Holmes, sin embargo, no se inmuta. Desde el banquillo, toma notas frenéticamente, cuestionando los procedimientos de Geyer y tratando de desviar la atención hacia tecnicismos legales. Pero la fiscalía guarda una carta final sobre el destino del tercer niño, Howard. Geyer relata su llegada a Irvington, Indianápolis. Allí, tras registrar decenas de propiedades alquiladas por Holmes bajo seudónimos, llega a una pequeña cabaña. En la estufa de hierro de la cocina, los investigadores no encuentran cenizas comunes, sino fragmentos calcinados que la ciencia de 1895 empieza a clasificar con una precisión quirúrgica: un trozo de fémur infantil, parte de un cráneo y un juego de dientes que el dentista de la familia Pitezel identifica sin margen de error. Holmes no solo mataba, destruía la evidencia física mediante la cremación, un método que en el castillo de Chicago había perfeccionado a escala industrial. A medida que el juicio avanza, la prensa de la época comienza a filtrar una nueva y perturbadora faceta del prisionero. Holmes, en un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa, vende su confesión a la cadena de periódicos Hearst por $7,500. En ella afirma con una calma perturbadora: «Nací con el diablo en mí. No pude evitar el hecho de que era un asesino, no más de lo que el poeta puede evitar el impulso de cantar». Es en este punto donde la defensa de Holmes intenta introducir la teoría de la degeneración física. El acusado sostiene ante los médicos de la prisión que sus rasgos faciales están cambiando, que su rostro se está volviendo satánico como consecuencia de sus actos. Es un intento calculado de ser declarado demente. Pero el fiscal Graham no está dispuesto a permitir que el misticismo oculte la realidad.
Los asesinatos de Holmes no fueron arrebatos de locura, sino operaciones financieras ejecutadas con la precisión de un contable. El tribunal se prepara ahora para escuchar el testimonio de los empleados del castillo de Chicago que sobrevivieron a la gestión de Holmes. Sus declaraciones prometen abrir las puertas de las habitaciones selladas y explicar, por fin, el funcionamiento exacto de las rampas, las tuberías de gas y el horno de cal viva que los detectives encontraron entre los muros de la calle 63. La fachada de Holmes se agrieta, pero su capacidad de manipulación aún no ha dicho su última palabra. El tiempo se acaba para todos, pero las historias permanecen. Suscríbete antes de que el reloj marque tu hora. Memento mori.